Bueno, presentar un libro siempre es una alegría. Este libro que es como una gira, uno lo viene presentando en distintos lugares de México, en Centroamérica, en Chile, ahora la semana que viene probablemente en Ecuador y en algunos en Río Gallegos, San Julián, bueno, en distintos lugares. Pero básicamente uno cuando escribe intenta transmitir lo que piensa desde una perspectiva situada, un poco lo que vos decías recién, lo que compartimos desde, bueno, cuando nos conocimos con la famosa Peña Mordisquito, que implicaba, tal vez en aquella época era difícil, como lo sigue siendo ahora, el pensamiento nacional a través de la academia y a través del campo profesional. Entonces, creo que hemos avanzado un poco y que tenemos que seguir avanzando en ese aspecto. Y el libro tiene que ver con eso. El texto tiene que ver con eso, tiene que ver con los tres órdenes que se plantearon recién, lo histórico, lo teórico y lo metodológico. Les cuento un poco de qué se trata. Básicamente la idea es que lo histórico, lo teórico y lo metodológico uno lo separa en partes nada más que para analizarlo y para estudiarlo, pero todo está relacionado, es decir, el método que utilizamos de intervención tiene un fuerte componente histórico. Incluso hay fuertes marcas de la historia que siguen introduciéndose en nuestra subjetividad y en nuestra forma de ser. No solamente en nuestra forma de ser desde el trabajo social o intervención social, sino también en nuestra vida cotidiana. También eso dialoga con temas teóricos, que también van cambiando a través del tiempo, pero también nunca dejan de estar presentes. Y si miramos un poco algunas de las cuestiones que se trabajan que trabajo en el libro, la parte histórica, por ejemplo, la vinculamos con Sarmiento, con Domingo Faustino Sarmiento, digamos, un autor que todos conocemos, argentino, de la perspectiva de la obediencia y la razón, ¿no? O sea, cómo este autor, incluso este político, este personaje de nuestra historia, genera un mecanismo de enseñanza de la obediencia a través de la racionalidad. Cómo dialoga esto con la escuela, cómo esto dialoga con formas de disciplinamiento y control, y básicamente, en disciplinamiento y control de nuestros sectores populares, de nosotros mismos, de nuestro pueblo. Para Sarmiento estaba muy claro quiénes eran unos y otros. La grieta para Sarmiento estaba presente como lo está presente hoy, ¿no? La grieta es el 1% versus el 99%. Entonces, Sarmiento decía, para las clases populares no es la Constitución, para ellos alcanza el Código de Procedimientos. Entonces, eso está escrito en sus comentarios a la Constitución Nacional de 1853. La idea de empezar con Sarmiento tiene que ver justamente con la cuestión de pensar la escuela, de pensar la idea de la obediencia, como decíamos recién, y una idea de racionalidad que hace que sean unos pocos reconocidos como razonables y los que no razonan prácticamente no existen, son los invisibles que decía Eduardo Galeano. Entonces, eso está en nuestra historia y me parece que es importante tenerlo en cuenta, es importante revisitarlo, es importante seguir discutiendo con Sarmiento, que encima, además era un gran escritor. Yo creo que todos en la secundaria pasamos por el Facundo, algunos más, otros menos, y se expresaba muy bien, tan bien que uno termina más fascinado con Facundo que con Paz, pero es una cuestión que pasa cuando uno lee el Facundo. Ese es un punto que también dialoga con la intervención social, dialoga con el trabajo social, dialoga también con la génesis de las ciencias sociales, pero con una génesis de las ciencias sociales argentinas que no es estudiada en la academia. O sea, en la academia nosotros, los que estamos más tiempo en la universidad, por ahí conocemos que hay un libro de Federico Engels que habla sobre el estado de la clase obrera británica en 1823.
pero no sabemos nada de cómo vivían los gauchos en las estancias argentinas en 1823. Entonces ahí creo que hay un desbalance, no quiere decir que dejemos de leer a Engels, pero creo que deberíamos de saber un poco de qué pasaba con nosotros en ese mismo periodo de tiempo. Entonces empezar con estos autores como Sarmiento nos marcan, digamos, una necesidad de mirar lo propio desde una perspectiva histórica, pero como decíamos antes, una perspectiva histórica situada en nuestra realidad sociocultural implica que Sarmiento sigue estando presente en las lógicas, en las racionalidades, y a veces se hace más visible la imagen de algunas ideas de este autor en los procesos de exclusión social que vemos, por ejemplo, en la actualidad. No voy a contarles todo el libro porque si no después no lo van a leer, así que es el título nada más del primer capítulo. Después trabajo otro tema que me interesó siempre, eso fue cuando yo hice mi segundo doctorado, estudié medicalización. Me interesa mucho la medicalización de la vida cotidiana, cómo desde la medicalización de la vida cotidiana se producen también procesos de disciplinamiento, no alcanza con la escuela. Fíjense que hoy estamos medicalizados en función de que ante cualquier desorden recurrimos inmediatamente al médico, se nos medicaliza desde los medios de comunicación a partir de la venta de medicamentos. Ahora que viene el invierno, uno para estar bien y seguir produciendo tiene que consumir medicamentos que saquen los síntomas. Entonces, la medicalización formó y forma parte también del discurso, se llama el artículo de la acción social, y atravesó un montón de variables que son largas de contar, pero la arquitectura de las casas chorizo tiene que ver con la medicalización, los pizarrones negros en las escuelas, el tipo de butaca de las escuelas. Hay un montón de cuestiones de nuestra cotidianeidad que se originan en ese principio de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con el auge del positivismo, que también era un proyecto, se vinculaba con un proyecto de nación, de un país agroexportador, independiente absolutamente de Inglaterra, donde la medicina, la medicalización se hace funcional en términos de sus prácticas de control de unos y de cuidado de otros a través de la medicalización. O sea que es un tema que me interesó, siempre que trabajarlo, escribirlo, investigarlo y compartirlo, en este caso, en un capítulo del libro. Otro tema que tocamos es el tema del naturalismo, el naturalismo literario. La literatura aporta mucho para conocer lo social. Creo que sobre todo en nuestros países latinoamericanos a veces entendemos más las cosas del cine, de la literatura, de la plástica. La semana pasada vimos una exposición de un gran plástico argentino, artista plástico, que es Carlos Alonso, que vale la pena. Igual uno lo puede buscar por internet, ¿no? Pero Carlos Alonso describe de una manera impresionante nuestra vida cotidiana y nuestra historia. Entonces a veces uno recurre a las artes como para entender también la sociedad. Y el naturalismo es un fenómeno literario muy interesante, porque es el que explica todo de las relaciones causa-efecto que todavía seguimos usando en la vida cotidiana y que todavía se sigue reproduciendo, por ejemplo, en los noticieros. O sea, roba porque es pobre. Esa relación causa-efecto es bien naturalista. Y puede estar dicha desde el progresismo como desde la ultraderecha. Ahí hay un punto de coincidencia bastante llamativo, sospechoso. Entonces, ese artículo trata sobre cómo el naturalismo explica los fenómenos sociales. No sé si se están cansando, pero a mí me gusta hablar de esto. Para un ejemplo de naturalismo sería Evaristo Carriego, a los que les gusta la literatura, la famosa costurerita que dio el mal paso. La costurerita es una chica de barrio que tenía dos opciones, o morir tuberculosa porque trabajaba en la fábrica, o morir de otra manera, y elige irse al centro, vivir la noche del centro y morir tuberculosa a partir de la mala vida, entre comillas, de la noche porteña.
O sea que estaba determinada a morir de tuberculosis. Eso es naturalismo, es el determinismo que todavía atraviesa mucho, de vuelta voy para atrás, el discurso médico. Y estas relaciones causa-efecto que están muy impregnadas en nuestro sentido común. Y con esto la parte histórica del libro, y el último artículo, ese sí, es un artículo que está reescrito, que es sobre la Fundación Eva Perón, que es un tema olvidado por todo lo que se llame Perón sigue siendo proscripto todavía en muchos lugares de las universidades. O cuando uno dice Perón lo miran de costado, como ¿qué quisiste decir? ¿Desde dónde estás hablando? O uno puede decir cualquier otra cosa, pero cuando hay palabras que todavía resuenan como raras. Y el trabajo social tiene una gran deuda con la Fundación Eva Perón. Y el artículo habla sobre la Fundación Eva Perón. ¿Por qué tiene una gran deuda? Porque el trabajo social se prestigió con la Fundación Eva Perón. Porque el trabajo social creció gracias a la Fundación Eva Perón. Y no solamente el trabajo social, sino que la Fundación Eva Perón otorgó exceso de dignidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se trabaja ahí es algo que tiene que ver con la cuestión de la fundación, y estoy tratando de buscar una cita para compartírselas, y si la encuentro la compartimos, pero como no es el libro mío ahí está. Si me permiten les leo 3 renglones nada más. Fíjense esto que les voy a leer, ¿no? Dice, la atención de los menores, se refiere a la fundación, ¿no? Seguimos en la fundación. La atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva y nada ajustada a las normas de la sobriedad republicana que convenía precisamente para la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían en los variados menúes diarios. Y en cuanto al vestuario, los equipos mudables renovados cada 6 meses se destruían. ¿Saben quién escribió esto? Uno diría, alguien que está hablando de la Fundación Eva Perón a favor. No, esto lo escribe el 5 de diciembre de 1955 la comisión investigadora que habla de los excesos y el mal uso del dinero que hace el peronismo después del golpe. Se hace una comisión investigadora y se critica esto. Se critica que los chicos coman, que los chicos de los hogares coman, que estén bien vestidos, que estén bien cubiertos de calor y que estén en lugares confortables y lujosos. Porque Evita lo decía. O sea, yo quiero que los chicos de los hogares vivan igual o mejor que los hijos de los oligarcas. Y esto es trabajo social. Y está muy olvidado en la academia. Lamentablemente está muy olvidado y lamentablemente se estudia poco. Hace poquito, ustedes saben, se cumplen los 100 años este año de Evita. Y nosotros hicimos en La Plata, por suerte en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, hace tiempo que venimos cambiando muchas cosas, y se hizo el mes Eva Perón. O sea, todas las semanas había alguna actividad, y con una amiga, compañera, hermana, qué sé yo, Ana Arias, con Anita hicimos en las 2 cátedras, la cátedra de Claudio Ríos, que es Trabajo Social 2, Trabajo Social 1, 2 y Trabajo Social Institucional. Hicimos una jornada llamada La deuda del trabajo social con la Fundación Eva Perón. Y ahí trabajamos justamente, digamos, la exaltación del exceso. Que el exceso es lo que marca nuestra condición latinoamericana y es lo que marca también un poco la cuestión de la fundación. La fundación nos enseña que hay que salirse de los esquemas de costo-beneficio. La fundación nos enseña que lo primero es la dignidad. Y que no es la dignidad no significa mejorar la situación o resolver la situación, sino reparar. Y reparar significa reparar los 100 años de desigualdad, decía Eva Perón, que en algún haber tienen que estar y tienen que estar devueltos. Entonces, bueno, desde ese artículo humilde intentamos trabajar el tema de la fundación en tanto construcción de subjetividad. Yo siempre que hablo de la fundación digo esto y paso rápido a otra parte del libro, así no se cansan. Siempre me acuerdo de mi abuela, que mi abuela, por primera vez pudo tener heladera en el primer peronismo. Y ella me decía, yo nunca pensé que iba a tener una heladera.
La heladera era cosa de ricos. Y que encima la heladera te la traiga un camión de Gati Chávez. No, nunca se había imaginado esa escena. Pero no era un logro meritocrático. Era un logro colectivo. Porque ella venía de una familia anarquista, era obrera, era militante, entendía rápidamente la importancia de lo colectivo y entendía que esa heladera no era porque se había esforzado trabajando, sino que esa heladera estaba porque había derechos sociales que habían sido construidos colectivamente y no otorgados por un señor llamado Juan Domingo Perón, como nos hacen creer a veces. Entonces, bueno, nada. Eso es un poco lo que contamos, no cuento la historia de mi abuela ahí, pero sí cuento un poco, hablamos de la fundación. Con respecto a la parte teórica, hablamos de algunos temas que son un poco más densos de lo teórico. Hablamos un poco de la contradicción entre la coerción y la libertad que trae la intervención. Hablamos también desde un tema que nos interesa, que estamos como revisitando y que invitamos a trabajar. Incluso el trabajo social tiene cosas muy interesantes. Es como que, no sé cómo decirlo, avísame vos si me paso con el tiempo, por favor. El trabajo social se atreve a cosas que en otros campos cuesta mucho atreverse. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensamiento descolonial, el trabajo social lo ha tomado rápidamente y ya hay muchísima producción de trabajo social vinculado con el pensamiento descolonial. E incluso cuando el psicoanálisis habla de que el neoliberalismo transforma la subjetividad, el trabajo social dice el neoliberalismo coloniza la subjetividad. Y dialogamos con el psicoanálisis, no nos en ese sentido, sino peleamos con Jorge Alemán, por ejemplo, que trabaja esa cuestión de transformación de la subjetividad. Pero hablar de colonización de la subjetividad quiere decir que estamos en problemas cuando el esclavo se quiere parecer al amo. Estamos en problemas cuando el ideal no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quienes nos dominan. Cuando el ideal de casa es el ideal que vemos en una serie de televisión. Entonces, esa colonización es un tema a trabajarla, bueno, y ahí lo trabajamos en distintos capítulos teóricos que tienen que ver con el pensamiento de Rodolfo Kusch, que es un autor que los compañeros de Mordisquito conocen bastante, y con otro autor que también, pero que es hoy está más movedizo, a pesar de sus 80, casi 90 años, que es Enrique Dussel, que es un autor que invito a conocer, incluso para aprovechemos las tecnologías, y hay mucho material en YouTube de Enrique Dussel, donde él explica, por ejemplo, yo lo dije de hoy, no lo cité me parece, en el espacio que tuvimos antes, Enrique Dussel dice, Colón no nos descubrió, Colón fue el primero que nos conquistó. Desde ahí parte la idea de Dussel en el sentido de cómo la modernidad se construye a partir de la conquista de América. Incluso, si me dejan decir algo filosófico a esta hora de la noche de un jueves, la idea cartesiana del pienso, luego existo, que todos escuchamos alguna vez o estudiamos, el pienso, luego existo, significa que existen los que piensan, y los que piensan son los europeos, no nosotros. Cuando Descartes decía pienso luego existo, nosotros no existíamos. No existir no significa que no existíamos, existíamos como cosa. Y seguimos existiendo como cosa en la mentalidad de los países centrales. Si no, pregúntenle a Donald Trump qué piensa de nosotros los latinoamericanos y de nosotros los argentinos. Bueno, esa es la parte teórica donde trabajamos la cuestión esta, y después algunas cuestiones más metodológicas vinculadas con el territorio, vinculadas con el concepto y el trabajo con cartografías sociales, y hoy hablábamos de eso, a la importancia de trabajar la entrevista, y hay un texto acá en este libro que se llama La palabra, la mirada y la escucha, la entrevista como espacio de encuentro,
que es como el capítulo 1 de un libro que se llama El lugar, la palabra, la mirada y la escucha en la entrevista en intervención social. En realidad, la idea era que primero saliese este libro y después el otro, pero las circunstancias de las imprentas hicieron que saliera primero el otro y después los dos sobre fines del año pasado, y por eso venimos presentando más que el otro que fue presentado antes. Así que bueno, no sé, si quieren podemos conversar. Les agradezco la presencia. Estoy trabajando en la reedición de un libro sobre medicalización. Probablemente el próximo libro que saquemos sea la medicalización como trasfondo de la intervención social. Y estamos borroneando algunos temas vinculados con escenario de intervención en clave de cómo el neoliberalismo y el colonialismo construyen subjetividad en este presente. Así que les cuento sobre lo que estoy trabajando, a veces con muchos viajes, a veces escribiendo en los aeropuertos, en las estaciones de micro, en los bares, pero escribir es realmente una pasión, es un gusto. Y no sé, a mí me gusta, evidentemente me gusta escribir porque he escrito mucho, lo disfruto y creo que es una invitación. La lectura es una invitación a la escritura y la escritura es una invitación a la lectura. Así que nada. Te vamos a esperar para que presentes el próximo libro. El próximo libro, bueno, ojalá lo presentemos pronto, no sé, ya está no te diría la edición, pero el de medicalización está casi le falta un par de horneaditas y sal. Y nada, bueno, les agradezco mucho de vuelta que estén acá. Nada, muchas gracias.